Hola, muy buenas noches para todos. Esto es Café, Risas y Verdades, los secretos mejor charlados de la SIC. Hoy tenemos un invitado de lujo, un invitado de talla internacional que ya pronto se va a estar conectando con nosotras. Recuerden que este es un espacio creado para tener información y conocer más acerca de este mundo tan maravilloso que es la SIC, la Cámara Internacional de Conferencistas, del que hacemos parte Yamilet Bermúdez, doctora Purpurita, y la teacher Paola, doctora Blue, hace ya algunos años. Queremos contarle todo esto porque está muy cerca nuestra convención, la cuarta convención de la Cámara Internacional de Conferencistas, y este año tenemos el privilegio de ser los anfitriones. Vamos a ser los anfitriones de la convención. Es una convención en la que se hacen unos encuentros espectaculares entre profesionales, entre personas de diferentes oficios y artes. Se hacen unas conexiones importantes, así que si ustedes quieren saber de qué se trata esto, si ustedes quieren hacer parte de la Cámara Internacional de Conferencistas, pues deben estar muy pendientes de este live porque aquí se está dando toda esa información. Recuerde que estamos en nuestra serie llamada Los Jefes de la Casa. Nuestra primera entrevista fue con la jefe de nuestra casa, nuestra presidenta de Colombia, Yamilet Bermúdez. El siguiente fue el jefe que le pusimos el gran jefe y fue Carlos de la Rosa Vidal, y hoy tenemos otro de esos jefes de la casa. Así que sin más preámbulo vamos a comenzar. Voy a empezar dándoles una pequeña introducción. Si ustedes ya saben quién es la persona que vamos a entrevistar, pongan ahí en sus comentarios el nombre, y si no, pues no sé, comenten lo que quieran. Si estás viendo este video en vivo, te invito a que participes con preguntas, que si quieres hacer observaciones, bueno, todo lo que quieras hacer en el respeto está súper bien, súper chévere, súper bien recibido. Estaremos respondiendo sus preguntas, pero si esas preguntas surgen después, ya viendo el video grabado, pues también estamos dispuestos a responderte. Hoy estamos transmitiendo desde el Instagram de la teacher Paola, y recuerden que Café, Risas y Verdades, los secretos mejor charlados de la SIC, se transmiten también desde el Instagram de doctora Purpurita. La encuentran así en Instagram, doctora Purpurita. Bueno, tengo para contarles que hoy tenemos el honor de tener un invitado, mejor dicho, es el invitado. Miren lo que escribí. Uno de los expertos más destacados en liderazgo, capacitación y neuromarketing a nivel internacional. O sea, ya estamos. Un verdadero maestro en su campo con una trayectoria impresionante que incluye, ojo, ser mentor de mentores, es master trainer y además es escritor. Él es autor de unos bestsellers. Bueno, por aquí llegó nuestra presidenta. Buenas noches, Yami. Muy buenas noches, Paola. Un placer estar aquí con ustedes. Y bueno, en esta noche donde vamos a estar con el maestro, alguien que tiene muchas cosas que enseñarnos. Así es, Yami, por aquí le estaba contando a nuestros seguidores quién era este súper invitado que teníamos hoy. No les he dicho todavía el nombre, les dije, ok, si ustedes saben el nombre, vamos a escribirlo aquí en los comentarios. Si tienen más o menos idea, bueno, también escriban por aquí ya se unió nuestro invitado. Les doy esa pista, ya nuestro invitado se unió. Ya en cualquier momento le vamos a dar entrada a nuestro invitado. Tenemos muchas preguntas para él y seguramente esas preguntas también van a contestar preguntas que ustedes tengan. Ya me le estaba contando a las personas que nos están viendo en vivo, pero también las que van a ver el video, que si quieren hacer parte de la Cámara Internacional de Conferencistas, pues el secreto está aquí. Tienen que verse nuestros lives, porque aquí es donde estamos pasando todos esos chismecitos. Así es, Paola. Pues déjame decirte que siempre he dicho que la Cámara Internacional de Conferencistas es un grupo de personas de diferentes áreas, oficios o profesiones donde nos reunimos todos en pro de cumplir sueños, de cumplir metas y hacer relaciones también entre todos los colegas, tanto nacionales como internacionales. Así es, pero Yami, pero bueno, le tengo una sorpresa. Mire quién se acaba Cuéntame. de unir aquí, mire quién se acaba de unir por aquí. Mejor dicho, yo creo que vamos a hacer el conteo regresivo. ¡Oh, maestro!
Buenas noches. Buenas noches, un placer tenerlo aquí en esta noche, un día jueves. Nos sentimos privilegiadas de verdad de compartir este ratito con usted, el maestro Adolfo Cava. El placer es mío, que es un gusto con ustedes dos íconos de constancia y sobre todo de servicio. Un placer estar aquí. Así es que, ¿qué opinas, Paola? Bueno, no, para mí es un honor porque miren, lo hemos dicho desde el primer día, desde el primer día, maestro, entrevistamos a la presidenta de Colombia, que la tiene ahí justo a su ladito. El segundo día tuvimos el privilegio de entrevistar al doctor Carlos de la Rosa Vidal. Yo ese día dije, yo cómo le digo, doctor, maestro, jefe. Me dijo Carlos, ok, y volví y le dije, doctor, ¿sí ve? Y hoy tenemos el honor de tener a Haroldo Cabas. Miren, estar en la Cámara Internacional de Conferencistas no quiere decir que no tengan otras ocupaciones aparte y que estas personas como Yami, como Carlos de la Rosa, como Haroldo Cabas nos concedan este espacio y realmente es un honor para nosotros. Muchas gracias, sabemos lo que el tiempo vale para todos en general, para todas las personas, pero conocemos de cerca sus ocupaciones y estamos muy agradecidos, maestro Haroldo, porque esté aquí con nosotros y mejor dicho, hoy le vamos a, como decimos en Colombia, le vamos a esculcar la lengua porque queremos conocerlo mucho más. ¿Ya tienen el cafecito por ahí o qué? No. Maestro, ¿cafecito colombiano o...? Por supuesto. 100% colombiano. No es de pero sí es No le escucho muy bien. Se entrecorta un poco Se corta la señal, la voz. Mejoró. Ahora sí. Ah, bueno, que ahora lo tenía en un portateléfono, ahora lo tengo en la mano, porque debe ser que el portateléfono, como le hace presión, quizás le quita un poco de calidad de sonido. Claro. Bueno, ¿cómo se dice? El tiempo apremia. Empecemos, maestro. ¿Cómo cree que la inteligencia artificial cambiará la forma en que lideramos y gestionamos equipos en el futuro? Bueno, la inteligencia artificial, lo primero es en realidad entender si es un medio o es un fin, ¿no? Si somos desarrolladores de software, trabajamos en laboratorios digitales de inteligencia artificial, pues pudiera ser un fin, pero para la mayoría de los profesionales y usuarios en general es un medio. Si entendemos esto, podemos ver que como medio es una herramienta y el solo hecho de entender eso nos resuelve varias incógnitas, ¿no? La primera, si es buena o es mala. Si es buena o es mala va a depender del uso que le dé el usuario y de los valores y lo que tenga en su mente el usuario. Como pudiera ser bueno o malo un vehículo, un martillo, un bisturí, cualquier herramienta, ¿no? Entonces, si la vemos como una herramienta, vemos que va a depender no de la herramienta, sino del usuario y de su historia, de sus valores, de su vida, ¿no? En segundo lugar, la mayoría de las herramientas, sobre todo las digitales, son herramientas que lo primero que hacen es que nos facilitan el camino, o sea, nos llevan de una manera más rápida, más eficaz, más expedita a donde queremos llegar, ¿no? Empezando por los mismos ejemplos que estábamos colocando, por ejemplo, un carro, una computadora, no, una calculadora misma, pues nos hace realizar las mismas operaciones que pudiéramos hacer manual de una manera tediosa, larga, hacerla en menos tiempo, ¿no? Básicamente, la inteligencia artificial, mucha gente la entiende o la identifica con estos programas, por ejemplo, con ChatGPT y sus competidores, donde son programas para hacerles preguntas, ¿no? Bueno, realmente la inteligencia artificial va muchísimo más allá y en la medida en que la entendamos y empezamos a identificarla como herramienta, como medio, pues le podremos sacar mejor provecho, ¿no? Entonces, fíjate, nosotros veníamos en una constante expectativa
de que se acercaba la era digital. Se decía que cuando llegara la era digital todo iba a ser de una manera electrónica, virtual, ¿no? Cibernética. Y ese entre miedo, esperanza, expectativa, pues se iba llevando y se hablaba mucho inclusive de la década del año 2030 en adelante, ¿no? Sin embargo, la pandemia, eso que venía amenazando con llegar, la pandemia la aterrizó de repente, de un día para otro. Un día nos dijeron, mire, todo el mundo para su casa, nadie sale, nadie se mueve, y inclusive los niños de las escuelas se quedan en su casa y los maestros le van a dar clases virtuales. A nadie le explicaron cómo se daban las clases virtuales, ni a los niños cómo se recibía la clase virtual. La terminaron recibiendo los padres y las madres por ser benévolos, pero en realidad fueron las madres, ¿no? Sin darle explicaciones de cómo iba a ser eso. Terminaron las madres quejándose, bueno, pero me están dando la clase a mí para que yo a su vez se la dé al niño, etcétera, ¿no? Todo eso aterrizó de un momento a otro. Pero detrás de esa inteligencia, de esa era digital que venía sobrevolando la pandemia la hizo aterrizar, detrás venía desde hace décadas la inteligencia artificial, que se venía hablando de eso, pero no tenía pista de aterrizaje, no sabía por dónde, cómo hacer para entrar, para aterrizar. Una vez aterrizada la era digital por la pandemia, de una vez aterrizó detrás de ella la inteligencia artificial. No quiere decir eso que la inteligencia artificial llegó con la pandemia, no. Hace varias décadas estaba allí, pero la gente no, o sea, ese era un tema tabú, ¿no? Y la gente lo que hablaba, veía las películas y decía, bueno, pero es que si va a sustituir al humano y todos esos mitos, ¿no? Que muchos de esos mitos son creados por los desarrolladores de la inteligencia artificial. Los principales empresarios del mundo que hacen desarrollos con inteligencia artificial son los primeros interesados en que esto no avanzara a la velocidad que debía avanzar en cuanto a sus competencias, o sea, a los competidores. Es decir, vamos a hacer esto en nuestro laboratorio y los competidores, bueno, que se aguanten ahí. De hecho, en abril de 2023 se firmó un documento que lo suscribieron más de 50 grandes gurús de la inteligencia artificial, ¿no? O sea, los que ustedes se imaginen que son los más desarrollados en esto, bueno, esos firmaron ese documento, lo suscribieron en abril de 2023. ¿Qué pedían allí? Decían que separaran las investigaciones sobre inteligencia artificial al menos por 6 meses. Cuando eso salió, una de las cosas que yo decía, bueno, esto lo que están es pidiendo time para poderse reajustar, porque es que lo sobrepasó. O sea, el tema de la inteligencia artificial va a una velocidad que hasta para los mismos desarrolladores, cuando miran para los lados, ya tienen al lado un competidor que lleva millas adelante, ¿sí? Entonces, o sea, esto es algo que va volando a una velocidad no imaginada anteriormente, ¿sí? Muy bien. Entonces, y bueno, pero también estamos tocando estos temas aquí para las personas que están acompañándonos. Estamos tocando el tema de la inteligencia artificial, pero yo creo que las personas que están aquí dicen, bueno, ¿y él por qué sabe tanto? ¿Cierto? Entonces, maestro, cuéntenos en breve un resumen quién es usted, todo lo que usted hace para que las personas se den cuenta por qué estos temas tan importantes y por qué los estamos hablando con usted. Bueno, yo realmente en mi historia de vida laboral, profesional, estuve muchos años, por 22 años, en la industria del consumo masivo, ¿no? Tuve la oportunidad de ser gerente en Pepsi y también en Coca-Cola, ¿no? O sea, en los dos grandes competidores del consumo masivo. Le debo mucho de mi preparación, adiestramiento, entrenamiento, educación a Pepsi sobre todo, que fue de las dos que nombré la primera en la que estuve y fue por muchos más años, donde realmente en mí pues invirtió mucho dinero en formación y capacitación, ¿no? Allí tuve la oportunidad de liderar un proyecto de productividad y calidad total en los años 80, donde eso era un boom, y de
capacitarme con los mejores. De hecho, en esa época, pues el que denominaba el padre de la calidad total, que era el doctor Deming, pues tuve la oportunidad de capacitarme con él directamente y todas estas cosas. Y en ese sentido, allí tuve la oportunidad de incursionar en todas las áreas de la industria de consumo masivo, especialmente la de gaseosa, de refresco. Y eso pues ya de alguna manera hace que te involucres con todas las áreas, ¿no? De tener una mentalidad un poco más multifuncional. Antes de eso fui auditor también por muchos años y también en auditoría pues tú tienes vamos a decir, tienes que tener obligatoriamente la facilidad de involucrarte con empresas de diferentes ramas, de diferentes actividades y dentro de las empresas en las diferentes áreas, departamentos, ¿no? Entonces, por otra parte, pasó algo muy sui generis, que era que yo venía del área administrativa, mi profesión de base es contador público, todos los estudios que había hecho eran en esa área. Y Pepsi era considerada por su líder máximo, el señor Cisneros, como una empresa de mercado, una empresa de ventas. En algún momento se presentó, o sea, yo hice todos los ascensos que tenía que hacer por las áreas administrativas y se presentó esa disyuntiva de que yo era de administración, no de ventas. Entonces, la opción era sí o sí abandonar los privilegios que tenía en el área administrativa y arrancar de cero por el área de ventas, que a mí me gustaba, pero no era mi fuerte. Entonces tuve que ponerme a estudiar en el mercadeo, a hacer estudios en mercadeo. Tuve la oportunidad de hacer un libro en esa oportunidad de marketing, que es el que hoy en día es el de Neuromerchandising, que está en Amazon. En la primera edición se llamaba Merchandising, sin el neuro, ¿no? El neuro se lo agregué hace 2 años cuando se reeditó para agregarle ya toda la otra parte que en aquella época no la manejaba y que años más tarde fue lo que fue programación neurolingüística, coaching, todos estos temas que se llaman de las áreas blandas, que pareciera que más bien son de las áreas súper duras, pero que lo llaman de las áreas blandas. Entonces se hizo esa actualización, ¿no? Entonces, luego, cuando yo me retiré de Coca-Cola, dentro de las reflexiones que uno hace es que debía ver las cosas que me gustaban, no debía haberlas dejado para cuando ya me retirara, sino que debía haberlas practicado y puesto en marcha durante la vida útil laboral, ¿no? Entonces eso me quedó como una experiencia. Luego tuve la oportunidad de trabajar por otros 15 años más en otra organización muy linda y muy grande, que fue el Grupo Maruma de Maracaibo, Venezuela, que es filial o estuvo de filial del grupo IHG, una cadena hotelera, Intercontinental Hotel Group, ¿verdad? Y entonces allí una de las condiciones que puse desde el primer día que me contrataron era que yo iba a trabajar bajo relación de dependencia, pero sí o sí me permitían llevar mis emprendimientos particulares siempre y cuando no hubiese conflicto de intereses, llevarlos a la par con la empresa. Entonces, eso fue un cambio con respecto a esa historia de vida anterior donde era solo empresa y más nada. Y entonces en ese momento inauguramos el Instituto Internacional de Estudios Gerenciales y empecé a profundizar, paralelo con el trabajo en la directiva del Grupo Maruma, a profundizar con los temas de coaching, estudiar coaching, programación neurolingüística, a prestar servicios, a dictar capacitaciones ya no de consumo masivo, ya no de la parte tributaria, ya no de la parte administrativa o de auditoría, sino ya en las, entre comillas, en las partes blandas, pues, o sea, en coaching. Luego me capacité como mentor, porque así como hablábamos de la era digital, la inteligencia artificial, la mentoría es como una evolución del coaching, ¿no? Donde en el coaching tú ayudas a otras personas, los apoyas, los acompañas, básicamente a través de
sumamente indagatoria, muy especializada, muy profesional, para lograr que la persona haga conciencia de sus temas, de sus problemáticas. Pero la misma metodología del coaching pues te limita en cuanto a que tienes que hacer que la persona se dé cuenta. Es mucho más eficaz, pero es un poco más lenta. Entonces, a nivel corporativo, que es el área donde más me he especializado y donde más le he dedicado tiempo, a veces no hay esos tiempos de que puedas pasar meses hasta que se den cuenta y todo lo demás, sino que hay que tomar atajos donde hay que decirle, mira, esto es lo que está pasando. Te ayudo, vamos a hacer el diagnóstico, ya identificamos dónde están los temas o las oportunidades de mejora y aquí está un método, vamos, te enseño y vamos a hacerlo y es como una vía más expedita, más rápida, ¿no? Entonces ahí migré a la parte esa del mentoring, ¿no? En estos días me preguntaba una persona que porque yo he hecho, por ejemplo, tengo un libro de neuromerchandising, pero también tengo uno de la reforma tributaria del 2014 y uno de Nearshoring, que son los desafíos de México del 2024 al 2030. Decía, ¿por qué uno que estamos por sacar al mercado? Se llama Billonariamente, que es uno de finanzas, ¿no? Personales. Y entonces me preguntaba por qué tan diverso. Yo le decía, bueno, porque así soy yo, diverso. O sea, porque mi historia de vida ha sido diversa, ¿no? Me ha tocado trabajar en un área, después en la otra, después aquí y allá. Y desde niño siempre me propuse de que que por donde fuera pasando, pues debía ir dejando como una huella, ¿no? Y como he ido pasando por muchas áreas diversas, la única manera de dejar huella en esas áreas diversas es convertirte en diverso, pues, o sea, que en realidad de un tema o del otro, ¿no? Entonces, detrás de cada tema diverso hay como una parte de esa historia de vida del por qué estaría allí, que si se las contara ahorita no nos alcanzaría la hora de... Maestro Arnoldo, vea, me parece estar escuchando a Yami, pero desde otra área. Les encanta hablar, pero ¿saben algo? Hay una frase que se le atribuyen a Sócrates, pero no es confirmado, y es que la sabiduría no se encuentra en el conocimiento, sino en la capacidad de escuchar. Pero yo digo que también hay personas que le despiertan a uno ese deseo de escuchar, y usted habla de la inteligencia artificial y cómo es usada, si es un medio o es un fin, que es un libro también que usted escribió, ¿verdad? Y yo digo, wow, o sea, la inteligencia artificial también nos permite tener de primera mano toda esta información que estamos teniendo aquí, y entre comillas es gratis, porque tú vas a un centro comercial y te conectas a internet y escuchas cosas tan interesantes como la que estamos escuchando aquí de Haroldo Cabas, pero tristemente, como lo decía Haroldo, depende cómo la usemos, ¿verdad? Y pues la hemos usado mal, y cuando usted estaba diciendo eso me hizo acordar que justamente yo hablaba con mi esposo y me decía, ahora la inteligencia artificial le permite a los maestros, yo soy maestra de profesión, le permite a los maestros darse cuenta cuando el joven hizo la tarea con inteligencia artificial. Entonces, que eso lo dijo una profe, y que la profe dijo, entonces cuando yo me doy cuenta de eso, les califico 5 para ChatGPT y 0 para ti. Entonces, sí, bueno, o sea, hay muchas maneras de usar la inteligencia artificial. La inteligencia artificial va desde que nosotros empezamos a conectarnos, como lo decía el maestro Haroldo, y algo también que él decía estaba tal vez pensado para mucho más adelante, pero nos llegó así con la pandemia. Es decir, la inteligencia artificial, en esta pregunta que te hacíamos sobre de qué forma iba a cambiar ese liderazgo en el futuro, pero como va de acelerado, el futuro es el segundo siguiente. O sea, hoy se inventan esto y en 2 segundos ya hay otro invento, y wow, y uno se levanta por la mañana y se encuentra tantas cosas tan importantes. Y yo creo ahí, maestro Arnoldo, y aquí viene una pregunta que quiero hacerle, tal vez va a sonar un poco divertida, pero me hace pensar la pregunta todo lo que usted nos acaba de decir, y es que finalmente termina uno convirtiéndose, cuando trabaja con estas inteligencias artificiales, como en un superhéroe. Entonces, yo le voy a proponer al maestro Haroldo Cabas que ahora piense, si usted fuera un superhéroe, ¿qué poderes a usted le gustaría tener para ayudar a sus clientes y a sus alumnos a alcanzar sus objetivos? O sea, pensémonos, esa pregunta puede parecer infantil tal vez, pero pensémonos en una era donde
todo se encuentra en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué superpoderes cree que necesita el maestro Haroldo para potenciar a sus clientes y a sus alumnos? Claro. Bueno, me voy a permitir antes de responderte esa, comentarte algo rapidito sobre lo que acabas de comentar allí, lo que te decía tu esposo y que sucede a diario, ¿no? Fíjate, eso es uno de los paradigmas que quizás hay que trabajar y es un gran debate que hay ahorita, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tengo 20, 50 alumnos y les pongo un trabajo y me doy cuenta de que lo hicieron con inteligencia artificial, en realidad la pregunta de fondo sería, ya va, ¿eso es bueno o es malo? ¿No? Porque pudiera ser que ellos tomaron un atajo para buscar toda la información que tenían que buscar, ¿no? Ahora, la pregunta sería, ¿qué van a hacer con esa información? Entonces ya el docente tiene que subir de nivel y decir, ahora, ¿qué les puedo poner a hacer con toda esa información? Es decir, el tiempo que íbamos a invertir en yo enseñarle eso o en que ellos iban a invertir en hacer todas esas investigaciones, lo hicieron en 5 minutos, se lo preguntaron, por ejemplo, a ChatGPT o a Bing, a cualquiera de esas plataformas, y lo trajeron. Entonces, si yo me quedé estancado en que cuál es el método que usaron para llegar allá, como que yo le dije, como que yo me diera cuenta, por ejemplo, que los mandé a hacer algo y lo hicieron en la calculadora, o los mandé a ir a un sitio y se fueron en el carro o se fueron en avión, y entonces yo dijera, no, pero es que yo quería que ellos se fueran a pie para que vivieran la experiencia, ¿no? Entonces quizá debería yo rescatar más bien qué quería yo que ellos aprendieran si yo los mando a pie de Bogotá a Barranquilla o de Maracaibo a Caracas o de Lima a otra población o de Ciudad de México a Querétaro, en fin, donde yo digo, yo quería que ellos fueran para que vieran algo. ¿Y para qué? Me hago esa pregunta ¿para qué? Varias veces y quizá dijera, bueno, si se fueron en avión mejor porque ese tiempo lo podemos utilizar en hacer eso. Bueno, cerrado ese inciso, si tú me preguntas que si fuera un superhéroe, ¿cuál poder me gustaría tener? Bueno, me encantaría, por ejemplo, el de la telepatía, por ejemplo, para poder entrar en los pensamientos de los clientes o de los alumnos o de las personas con que interactúa, porque justamente ahí es donde está el centro de todo lo que sucede, tanto a nivel corporativo, a nivel organizacional, como a nivel personal, ¿no? Es decir, todo está realmente en cómo las personas piensan, no lo que está sucediendo va a estar allí y va a seguir allí. En realidad lo que importa es cómo lo toman, cómo lo interpretan y qué hacen con eso que está sucediendo las personas o las organizaciones. Entonces, si logras, una de las cosas que más te quita tiempo, esfuerzo y a veces cuesta llegarle al nivel óptimo, es poder entender cómo piensa una persona o una organización. Entonces, si tuvieras el superpoder de tener esa telepatía, de comunicarte directamente con la mente de la persona, sería extraordinario, ¿no? Que es una de las cosas que, volviendo al tema de la inteligencia artificial, porque fíjate que la inteligencia artificial fue como decir, una consecuencia obligada de lo que estaba sucediendo. ¿Qué estaba sucediendo? Y sigue sucediendo, pero ahora con la inteligencia artificial, que va más allá, como dije, de estos programas de texto y de preguntas y respuestas, es que con la llegada de la era digital nos llenamos de mucha información, ¿no? Por ejemplo, un buscador como Google tiene trillones de cosas. Ahí, por ejemplo, así como hablamos de la programación neurolingüística, hay un NLP o NLP en español, que era el lenguaje, el procesamiento del lenguaje, ¿no? Entonces, las grandes universidades en Estados Unidos, Inglaterra sobre todo, colocaban, por decirte, equipos de 300 personas a investigar, por ejemplo, cuántas veces una palabra se repetía en un estudio, ¿no? Entonces, y eso le llevaba 3, 4 meses, sacaban un informe de 200 páginas
lo entregaban un año después y ya empezaban a hacer otro trabajo y no se llegaba. Todo eso es lo que hoy día conocemos como la Big Data, o sea, los grandes datos, ¿no? Entonces, todo eso que hacían 300 personas y que no servía para nada es lo que ahorita simplemente lo metemos y en 2 segundos ya tenemos la respuesta. Gracias no al algoritmo. La inteligencia artificial no creó ahora el algoritmo, ¿no? El algoritmo siempre han existido. Sino que lo está utilizando y lo conecta para extraer de esa gran Big Data a través de programación los datos específicos que se requieren, ¿no? O sea, básicamente esa sería como una descripción así muy sencillita, ¿verdad? Y entonces eso es como simplificarse, ¿no? Por eso ponía yo el ejemplo de los muchachos, si se fueron por una vía de atajo, quizás más bien pudiera ser en un nuevo paradigma, quizás el docente pudiera estimular que hagan eso, por decir algo. Mire, váyanse a su casa, busquen ChatGPT o Bing o cualquiera de las plataformas con las que más se sientan cómodos, Copilot, cualquiera de esas, busquen esta información tal, y una vez que la tengan, por favor, entonces me van a decir ya en sus propias palabras qué conclusión tienen, esto y lo otro, ¿no? Entonces ya fíjate que nos estaríamos montando encima de esa ola. Ahorita estamos como parados en la docencia antigua, tradicional, parados enfrente de esas grandes olas que nos pueden pasar por encima, ¿no? Si empezamos a verlo de otra manera, quizás nos podemos comenzar a surfearla y a disfrutarla desde otra perspectiva, ¿sí? Wow. Impresionante, impresionante todo lo que está diciendo. ¿Y sabes qué me hace pensar, Yami? Sí. Antes de empezar esta entrevista, maestro, yo pensaba, o sea, la inteligencia artificial nos hace perezosos, ya todo tan fácil, pero me está cambiando totalmente la perspectiva porque al contrario, nos hace más autoexigentes. Lo que el maestro dice es cierto, o sea, perezosos nada, si nos dormimos nos tapa la ola, necesitamos aprender a surfear sobre esas olas y necesitamos, yo escribí aquí, no podemos pelear contra la IA, tenemos que convertirla, como usted lo decía, es un fin o es una herramienta, pero es mi herramienta de trabajo, no peleo con ella y aprendo a surfear sobre ella. Me encanta lo que está diciendo, estamos teniendo una clase aquí gratis, ya, ¿qué es esto? Sí, y mira que es aprender a manejarla, ¿no? También que sea un buen instrumento para nuestro diario vivir, tanto para las amas de casa, para los niños, para los profesionales, y también, pues, no quedarnos solamente con lo que leemos en un solo lugar, sino en varios, porque te voy a dar un ejemplo. En el caso mío, que soy abogada, pues se supone que nosotros teníamos, nuestro Código General del Proceso dice que teníamos que empezar con la virtualidad, y eso fue hace muchísimos años, pero no se había hecho, como ahorita decía el maestro Haroldo, ¿no? Que con la llegada del maestro COVID fue que tocó empezar a hacer todo esto, y de un momento a otro los juzgados cerraron, y cuando eran listo virtual, uno quedó como que, a ver, a mí me gusta más el voz a voz, el ir al juzgado, el ver el proceso, y hacer ese cambio como tan rápido, ya hoy en día lo manejamos. Pero sí, lo que él dice es verdad, es aprender a manejar la situación, pero también tomarlo de una muy buena herramienta, y también hay muchísimas aplicaciones que te pueden dar como estas funciones. Entonces, una invitación, no te quedes solamente en una, sino que también investigues en otras. Y bueno, y de acuerdo a lo que él nos está hablando, que él ha escrito varios libros, y bueno, y todo lo que ha hecho en tantos años, entonces, maestro, cuénteme, ¿recientemente usted ha escrito algún libro? Bueno, no, recientemente ha leído algún libro que lo haya impactado de alguna manera. ¿Usted cuál cree que es ese libro que usted considera que en este momento lo impactó y lo llenó? Y usted, no sé qué tipo de libro puede ser, pero que usted hoy puede decir, wow, este libro me impactó por X cosa. ¿Cuál sería ese libro o ese artículo? Sí. Además de los suyos, ¿no, maestro? Que nos vamos a comprar. Sí. Además de los suyos, ¿cuál es ese libro que tenemos que salir ya mismo a comprar y leer todos los que estamos aquí? Sí, bueno, mira, yo soy amante de los libros, y de hecho tengo unos cuantos, ¿no? Y tengo la costumbre que me gusta leer un mismo libro varias veces en diferentes épocas, ¿no? Sí. Y cuando hago eso, me sucede algo que me encanta, que es que lo veo de una manera diferente de como lo interpreté la primera vez que lo leí. O sea, que está muy, muy ligado. Fíjate, el libro es como algo que está en el medio del autor y del lector, y el libro en el medio, ¿no? Y dependiendo lo que sucedía con el autor cuando escribió el libro,
pueden pasar cosas dentro de ese libro y dependiendo lo que sucede con el lector cuando lo está leyendo en sus diferentes épocas, también hay diferentes cosas, ¿no? Y son las mismas palabras, lo que decíamos hace rato, es lo mismo lo que está allí, pero lo ves de diferentes perspectivas, ¿no? Entonces, hay varios libros, por ejemplo, hay uno que me fascina, que es el Kybalión, ¿no? Que es un libro así místico, que te habla por ejemplo, la filosofía del Kybalión, dice cómo es adentro es afuera, cómo es arriba es abajo, cómo es a la izquierda es a la derecha. Y todo eso, yo me pongo a hacer, por ejemplo, ejercicios a veces y digo, bueno, por ejemplo, la primera vez que lo leí decía, bueno, ¿cómo lo interpretaba desde el punto de vista filosófico y estas cosas, ¿no? Hoy, el día pasado que lo estaba leyendo nuevamente, decía, bueno, si yo pudiera definir en una palabra todo eso que dice él ahí, ¿verdad? O sea, de que como es arriba es abajo, como dentro, afuera, etcétera. Decía, bueno, esa palabra pudiera ser equilibrio, ¿no? Entonces ya de ahí lo cierro, digo, bueno, me voy a otro lado a revisar el tema de equilibrio, que es un tema que me encanta también, ¿no? Por ejemplo, hay un libro de James Redfield que se llama La Novena Revelación, que fue en su época un bestseller, después escribió la décima, la undécima, en fin, pero el centro estaba sobre la novena revelación, ¿no? Ese libro me encantó mucho, de JJ Benítez, Caballo de Troya, los 9 caballos de Troya, pero bueno, el primero obviamente que dio, o sea, tuvo tanto éxito ese bestseller que después, bueno, él fue escribiendo el 2, el 3, el 4 en diferentes épocas, pero ese me encantó, no solamente lo que leí y que es un tema que me apasiona, sino el estilo también, ¿no? Que era un estilo que mezclaba la ciencia ficción con la investigación, con la parte novelística, ¿no? Libros viejísimos que me siguen encantando, tanto ellos, los libros, como su historia, los de Julio Verne, por ejemplo, ¿no? O sea, cómo en el siglo XVIII él escribía cosas que no habían sucedido y que sucedieron después, y que hay unos misterios que la gente se pregunta, bueno, ¿y por qué el Apolo 11 se parecía tanto a la nave espacial de Julio Verne, ¿no? En las dimensiones, en el peso, en la velocidad, en el tiempo que duró para llegar a la Luna. Algunos decían, bueno, era que él era un extraterrestre, otros decían que era un viajero en el tiempo, otros decían que era un brujo. En fin, ¿no? Y no era nada de eso, sino que antes la educación era integral, y entonces era matemático, físico, astrólogo, astrónomo y astrólogo, matemático, físico, escritor, poeta, o sea, de muchas cosas que hoy en día, por las especializaciones de la educación, van separadas. En aquel momento iban juntas, ¿no? Y fíjate que de la historia de Julio Verne siempre me ha llamado la atención que él era muy amiguísimo de su editor, ¿no? Tanto que la crítica y como dicen por allí coloquialmente, la mala lengua, inclusive lo tildaban que pudiera haber tenido una relación con su editor y ese tipo de cosas. Pero lo interesante es que el editor, ya siendo famoso él, y ya sus novelas eran famosas, le dice, un día le rechaza una novela que se llamaba París en el siglo XX. Entonces le dice, no, tú no puedes publicar esto porque te van a tildar de loco y tal. Bueno, pero si ya estaba 20.000 leguas de viaje submarino, el viaje a la Luna, la vuelta al mundo en 80 días, etcétera, ¿por qué tiene esto? No, imagínate cómo tú vas a decir que va a llegar un día donde la gente se comunique con una cajita y pueda ver a la otra persona y lo pueda escuchar y que la persona está en otro mundo y que París se va a intercomunicar por unas redes y que van a estar entrelazadas unas con otras? Eso te va, y sí es verdad que te van a tildar de brujo y te van a quemar en la hoguera, ¿no? Entonces, y al punto tal de que siendo ya un escritor famoso, no le publicó su libro de París en el siglo XX, ¿no? Lo vino a publicar 100 años después, en un aniversario del nacimiento de Julio Verne, lo vino a publicar su nieto, ¿no? Entonces, pero para que tú veas esas conexiones de atrás, de adelante, eso, por ejemplo, que tú me decías que libros me impactan, o sea, los nuevos, bueno, siempre cuando sale algo nuevo trato de estarlo leyendo,
pero así como hablábamos que he sido diverso en mis actividades, también lo he sido en los gustos, por ejemplo, por la lectura, ¿no? Me gustan los libros de ciencia ficción, pero también, obviamente, los libros de temas organizacionales, ¿no? Los de poesía, en fin. Organizacionales, por ejemplo, me fascina Ken Blanchard. Hay un libro que ya tiene unas cuantas décadas que se llama La Segunda Curva, ¿no? Que dice que todo en las organizaciones tienen una curva, ascienden y llegan al tope y después descienden, ¿no? Y entonces cuando tú estudias administración ves que eso es así. Entonces él dice, no, pero cuando está arriba, en su mejor momento, tú tienes que enlazarla con una segunda curva para que en lugar de descender, en ese mejor momento llega hasta arriba, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese es un autor que a mí me fascina, ¿no? Ken Blanchard. Obviamente los autores que han sido mentores en mi pasado, como Stephen Covey con los 7 hábitos de las personas altamente eficaces, me fascina. Ya no está en este plano, se fue hace unos años, pero sigo leyendo leyendo y escribiendo sobre lo que escribió Stephen Covey, que es uno de mis favoritos. El doctor Deming, Masaki Mai, que fue el autor del Kaizen o mejoramiento continuo, con quien también tuve la oportunidad de capacitarme. Entonces, bueno, y hoy en día de los libros que están, por ejemplo, ahorita viene aquí en Bogotá, la semana próxima, empieza la Feria del Libro, ¿no? Entonces ese es un momento de actualizar biblioteca, de ir para allá a mirar, siempre Ya cuando... nos mandó usted a actualizar la biblioteca. Sí, Hoy cuando, estaba por mirando la ejemplo, este año pasado que estuve en Lima, aproveché y coincidí en diciembre de 2023, no ahorita cuando nos vimos tú y yo en Lima, Yami, sino que fue en octubre, no, el diciembre pasado, el antepasado ya, porque fue diciembre de 2023, coincidí que fui a la convención de la Cámara en Lima y estaba cerca del hotel donde estaba yo, estaba la Feria del Libro ahí también. En Ciudad de México, igual que fui a la convención de 2021, o sea, un evento que había ya, de Stop se llamaba, de la Cámara, también coincidió con la Feria del Libro de Ciudad de México. Entonces siempre ando que me persigan ellas a mí, o sea, cuando... Sí, sí, Siempre te traes un librito en cada viaje, más o sí, menos. siempre, uno o varios, siempre le dejo espacio a la maleta porque si viene full, no caben, porque ahorita hay muchas restricciones con el uso del equipaje en los aviones. Pues Entonces, pero cuento siempre 2, 3 libritos. te cuento que ahora en la convención de Lima, pues yo fui a conocer Machu Picchu y me enamoré de la historia. Y compré un libro, la historia inca, y es con dibujitos porque el guía no lo mostraba. Yo me compré ese libro y dije, yo no sé eso cómo va a entrar, pero yo me lo llevo para Colombia y también me encanta. Mire, puede ser que me encantan también como comprar libros y me he dado cuenta que cada vez también que salgo me traigo un librito y de Lima, bueno, el Perú me traje ese libro que habla de la historia del Perú Sí. y es muy bonito. Ay, qué No, bueno. Bueno, mi Pau, cuéntame. mira, una última cosa, ¿no? Ahorita, por ejemplo, una gran bendición que tenemos todos los que estamos en la Cámara Internacional de Conferencistas es que nos hemos dado a la tarea con el maestro Carlos de la Rosa Vidal a hacer un censo de los autores. Y hay más de 200 autores en la Cámara, ¿no? Wow. Entonces, cuando tú me preguntabas libros que me gustan, por ejemplo, en la Cámara tenemos una cantidad inmensa de libros. Por ejemplo, ahorita, hace apenas una semana, Sí, Vi García, sí. que es nuestro past president y guardián, está en México, acaba de sacar un libro, pero número 1 de lo mejor, lo recomiendo ampliamente, ¿no? Ya lo tengo. Ok, está en Amazon. Entonces el libro de Vi, por ejemplo, es extraordinario, ¿no? Lupita Aguilera tiene También. un libro también espectacular. Nacho también, se lo compramos allá. Aitor, aquí está. La doctora Maribel Lizarzábal tiene un libro espectacular que se llama Cómo no envejecer, se lo recomiendo también.
y Alex Palombo. O sea, bueno, me quedaría, o sea, no nos alcanza el tiempo para nombrar, pues son 200, cuando digo 200, más de 200, le digo que está picando ya los 300, ¿no? Y los que vienen, Y te cuento porque aquí tienes a dos mujeres que muy pronto van a tener también su libro. bueno, te quedamos a la expectativa, buenísimo. Entonces eso es una gran bendición y te digo que nombrar los libros buenísimos, bueno, no tendríamos pues que tener un programa de 4 horas solamente para hacerlo, ¿no? Sí. Bueno, me encanta que esté por aquí conectado mi esposo y por el maestro Haroldo ahorita me apoyó muchísimo con una situación y es que dijo, a mí me gusta volver a leer los libros con el tiempo. No todo el mundo entiende eso, maestro, gracias por decirlo. Bueno, vamos a sacar los libros, ¿qué libro vamos a regalar? No me regalen mis libros, que también me gusta volvérmelos a leer. Me gustó mucho París en el siglo XX, me lo voy a leer. ¿Y sabe qué me gustó? Empecé a buscar y encontré que en ese libro hay un facsímil de esa carta en la que rechazan el primer manuscrito de Julio Verne. Entonces me pareció súper. Un facsímil es como una copia leal de ese rechazo que le hicieron. Y para mí eso me conecta muchísimo, ¿no? Como esa historia que usted nos contó. Todos los libros que nos mencionó súper interesantes, nos mandó a renovar y viene la Feria del Libro, bueno, hay que aprovechar. Quiero contarles que por aquí Andrea Villalobos 92 nos dice estar un paso adelante de la tecnología y verla como aliada y no como enemigo. Bueno, ese comentario lo hizo atrás cuando estuvimos hablando del tema de la inteligencia artificial. Y maestro, yo digo, bueno, una persona que tiene una biblioteca, ni preguntarle cuántos libros tiene. Si yo pensaba que la mía era grande y es... No me imagino una persona que lee tanto, qué deleite encontrarse con gente así. Pero entonces yo digo, bueno, él trabaja en eso, él trabaja en la cámara, él lee, él viaja, él da conferencias, él es maestro, bla, bla, bla. Dios mío, ¿cuántas horas tiene un día de maestro Haroldo? Por Dios, ¿cómo logra el maestro Haroldo equilibrar su vida profesional y su vida personal con tantas cosas que o sea, no solamente dice que hace, sino que podemos ver qué hace? Porque si ustedes ven el maestro Haroldo en las redes, y además lo que no está en las redes también, uno dice, ¿a qué hora? ¿Cómo equilibra su vida personal y su vida profesional? Sí, bueno, te pudiera dar como algunos hashtags o algunas palabras claves, ¿no? Unos keywords, que por ejemplo, ahora rato que hablábamos del equilibrio, ¿no? Pero te pudiera nombrar, por ejemplo, el primero, el propósito, ¿no? O sea, tener un propósito claro, que tú puedes hacer 500 cosas, pero tratar de alinearlas con ese propósito, que todas las que hagas estén apuntando hacia ese propósito, ¿no? Y hay otra que también guía mi vida, que es lo que yo le llamo la coherencia, ¿no? Es decir, todo eso que nosotros predicamos, practicarlo en nosotros mismos, ¿no? Entonces, a veces, eso te sirve también como indicador para darte cuenta que en algún momento puedes estar en el camino equivocado, ¿no? O sea, de repente si estás haciendo algo y te das cuenta que eso que estás haciendo no es lo mismo que le estás diciendo a la gente que hagas en tus cursos, seminarios, talleres, conferencias, libros, etcétera. Entonces eso te sirve de guía. Dice, epa, pero yo le estoy diciendo a la gente que haga esto y por qué yo no lo hago, ¿no? Entonces, en esa pregunta, ¿cómo haces para manejar el tiempo en estas cosas? Dice, bueno, si tienes el propósito, en cuanto a gestión del tiempo, una de las cosas que la vivo predicando constantemente es que tienes que tener un método de gestión del tiempo, ¿no? Y hay algunas herramientas dentro del método de gestión del tiempo que ayudan mucho a esto, ¿no? Por ejemplo, siempre hemos hablado del queso suizo, ¿no? Entonces decimos, bueno, y siempre yo le pregunto a la gente con la que interactúo, bueno, ustedes podrían comer un queso de 50 kilos, ¿no? Entonces, unos dicen que sí, otros que no, ¿no? Entonces, algunos dicen, bueno, sí, pero no todo de una vez. Exactamente. Entonces, tú te puedes comer un queso de 50 kilos, pero lo picas en pedazos, en porciones que sí te las puedas comer. Y a lo mejor duras un año comiéndotelo, o un mes, 15 días, 3 meses, depende. Un proyecto es eso, como un queso grande que tú lo puedes picar
y lo importante es que si efectivamente tengas el propósito de hacerlo, le pongas la acción de comenzar a hacerlo, le pongas un método de cómo lo vas a hacer y lo piques en pedacitos y empieces a comerte ese queso suizo por pedacitos, ¿verdad? Entonces dice, bueno, y eso lo puedes complementar con otro que se llama el pomodoro, ¿no? Que es el mismo del queso suizo, pero es que una vez que lo picaste en pedazos, ¿cómo haces para ese pedazo también picarlo en pedacitos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el pomodoro te dice, por ejemplo, agarra un pedazo de eso y le dedicas, ejemplo, 45 minutos diarios, ¿no? Establece un horario, dice 45 minutos. Entonces agarras y coges 20 minutos y en esos primeros 20 minutos es solamente con eso. En ese momento apagas celular, apagas televisor, apagas todo y solamente con eso, 20 minutos. Luego 5 de descanso y luego otros 20, ¿no? Me preguntaba alguien en días pasados, me decía, bueno, pero entonces yo lo que voy a hacer es que en esos 5 de descanso aprovecho para contestar chat y no. Esos 5 es de descanso, o sea que estás en el proceso de los 45, pero los 5 es de descanso montado en la película del pomodoro, ¿sí? Entonces no es que 5 tal porque me desconecto. Entonces, bueno, de esa manera yo tengo mis quesos suizos, tengo mis pomodoros y entonces yo voy todos los días, le trabajo, por ejemplo, si estoy haciendo como en efecto, ahorita por ejemplo estoy haciendo una certificación en México, virtual, estoy terminando el libro, estoy haciendo otros proyectos, pero el pomodoro, o sea, media hora media hora aquel, una hora así y tal, y puedes estar trabajando con 4 o 5 cosas metodológicamente organizadas, y vas cuando vienes a ver, a la vuelta de 2 meses, terminaste ya ya está listo, está avanzado y eso yo lo englobo en la palabra coherencia, porque eso es lo que yo enseño, ¿no? Entonces, digo, bueno, si lo aplico yo también a mí me puede servir y puedo con la frente en alto decirle a las personas, esto que les estoy enseñando, yo lo practico y funciona y doy testimonio de que funciona, ¿no? Entonces, por eso es que puedo hacer así como decir varias cosas, ¿no? Y hay cosas que son de largo plazo y otras de corto plazo. Hay que mezclarlas también porque las de corto plazo te pueden dar las victorias tempranas, que son esas que te dan alegría, ganas de festejar y decir, oye, lo logré y logré esto y logré aquello. Y si hay un proyecto muy largo, por ejemplo, hacer un posgrado, aprender otro idioma, escribir un libro, yo digo, bueno, por ejemplo, escribir el capítulo 1 puede ser un proyecto que festejar y eso lo puedo estar festejando en un mes, en 2 meses, o sea, no tengo que esperar un año que termine el libro, por ejemplo, ¿no? Entonces, de esa manera vas haciendo esas victorias tempranas que te van dando esa energía para seguir armándola. Y tal cual una construcción, en la medida que ya pones varios ladrillitos, te empiezas a deleitar viendo esa pared como va creciendo. Y eso es de lo que te da impulso para seguir y seguir y seguir y seguir. Entonces, Pues yo creo que ahí está resumido. te cuento que yo también hago lo mismo. Pau, Propósito y mira coherencia. que soy de las personas también que hago muchísimas cosas, maestro, muchísimas. Y por lo menos casi siempre el fin de semana, todos los días leo libros, todos los días hago cantidad de cosas, entonces yo organizo mi día y digo, bueno, de tal hora a tal hora voy a hacer esto, y así, organizo mi horario, ¿no? Y a veces tengo 3 libros que me estoy leyendo y me siento sola a leer libros. Entonces, media hora con un libro, luego con el otro libro, luego pinto, luego, y siento que lo estoy haciendo bien, pero nunca había escuchado a una persona que también lo hiciera así. Entonces me siento como conectada porque, bueno, yo pensaba que como yo decía, ay no, tanta cosa a la misma vez y saco es la cantidad de cosas, las pongo en el escritorio y digo, bueno, y descarto, ¿no? Tengo un lista y empiezo, ya hice y así, y me parece bueno. Bueno, y también pues, maestro, estamos en el mes de abril del año 2025 y pues
sabemos que muy pronto vamos a hacer una convención, la convención de Santa Marta en Colombia, donde usted es uno de los anfitriones y estamos pues ahí todavía como en la expectativa de qué va a suceder, de lanzar el lanzamiento total, pero antes de que se haga el lanzamiento, cuénteme usted qué aspira obtener en esta convención, no solamente desde la parte académica, sino usted qué aspira que quiere ganar y que puede obtener en esta convención que va a ser en Santa Marta, Colombia. Bueno, como dijo Roberto Carlos, quiero tener 1 millón de amigos, ¿no? Eso me lo decía una gran amiga que estuvimos trabajando en mentoría. Las convenciones son una oportunidad que tenemos los conferencistas para encontrarnos, para abrazarnos, para compartir proyectos, para hacer networking, para crecer juntos, ¿no? Entonces, ¿qué aspiro yo de la Convención de Santa Marta? Que nos encontremos, con el favor de Dios, 300 colegas allí, donde vamos a compartir muchas cosas, ¿no? Este es un año especial. Y Santa Marta, la convención es en octubre, pero Santa Marta cumple el 29 de julio 500 años de fundada, ¿sí? La fundó Rodrigo de Bastida el 29 de julio de 1525. Ese día, Rodrigo Bastida, como conquistador español, etcétera, era muy católico, y ese día se conmemora el día de Santa Marta, la hermana de Lázaro y María. Entonces, y Santa Marta era muy cuestionada, muy criticada por su familia porque era muy hospitalaria con Jesús. No era la que le lavaba los pies en perfume costoso y esas cosas. Y de allí quizás viene, entre comillas, en los genes de Santa Marta, esa vocación hospitalaria que tiene nuestra bella y querida Santa Marta, ¿no? También llamada la perla del Caribe, ¿no? Las personas que han tenido la oportunidad de estar en Santa Marta, pues ven que en realidad hay un ambiente de hospitalidad, el cual está llamando para abrazar a nuestros colegas conferencistas que vayan allá, ¿no? De hecho, Simón Bolívar, él se fue a pasar sus últimos días en un momento difícil, de hecho era el momento final de su vida, donde él se sintió desterrado, despreciado, en fin. Un momento muy triste sentimentalmente en la vida de Bolívar, lo fue a pasar en Santa Marta, donde su amigo en la Quinta San Pedro Alejandrino, ¿verdad? Que es uno de los sitios que vamos a llevar a nuestros colegas a visitar cuando estén allá. Pero lo curioso es que él murió el 17 de diciembre de 1830. 11 días antes, el 6 de diciembre, él le escribe una carta a su prima Fanny Dupillard, una prima francesa que tenía él, ¿verdad? Y él le describe, es una carta, no es un poema, pero el poema más hermoso y con más rima y con mejor prosa que puedas encontrar, digo yo que le quedaría pequeño a esa carta de Bolívar a su prima, ¿no? Y el centro de esa carta es describiéndole a Santa Marta. Él le dice: tengo a mis espaldas esta bella perla del Caribe, el mar precioso, y empieza a hacer una descripción hermosísima de Santa Marta, ¿no? Entonces, y bueno, y en mi caso particular, yo tengo muy bonitos recuerdos de Santa Marta. Yo no soy poeta, pero de vez en cuando, pues, me gusta hacerlo empíricamente, como amateur, como practicante principiante. Y bueno, me di el permiso de escribirle unos poemas a Santa Marta, que los vamos a colocar en un libro que vamos a inaugurar, a lanzar allá en la convención, que se llama Gentilicio Samario. Para los que nos están viendo, que no saben, el Samario es el gentilicio de las personas que nacieron en Santa Marta, ¿no? Que obviamente los que estamos aquí en Colombia sabemos eso, pero puede ser que en otros países no. Entonces, para ponerlo. Entonces, estamos haciendo un libro
de gentilicio samario, ahí van a estar estos poemas, va a estar la carta de Bolívar, van a estar los sitios turísticos especiales, el Hotel Tamaca donde va a ser la convención, que Yami ya nos adelantó ahí parte de la historia del hotel, va en el libro y también va en un poema dedicado al hotel, en fin, o sea, es una convención que tenemos un equipo ya trabajando con esto, así que el cupo es limitado por un tema de espacio, solamente van a ser 300 entradas, 300 personas, entonces que inicialmente pues parece mucho, pero si nos descuidamos nos podemos quedar por fuera, así que la recomendación es que desde ya pues vayan haciendo sus apartados y sus suscripciones, ¿ok? Así es. Sí, estamos todos con muchas ganas de ese momento, ¿no? De conocer este libro, de conocer al maestro, y como él también lo dijo, las convenciones que realiza la Cámara Internacional de Conferencistas es un momento de hermandad, donde nosotros volvemos a reencontrarnos con esos compañeros que muchas veces realizamos certificaciones, talleres, coach, emprendimientos, negocios virtualmente, y es poder volverlos a ver, poder volver a abrazarlo, y como él también lo dice, en la Cámara hay muchas personas que son autores de sus propios libros. Podemos encontrar libros, entre estos el del maestro Haroldo, que él va a presentarnos su libro. Y bueno, si esto es como la primicia, todos los días vamos soltando cositas, ¿cierto, maestro? Todos los días vamos soltando, parecemos como el que suelta y volvico, suelta, no hemos querido soltar toda la información para que las personas tengan de pronto como que qué es lo que va a pasar, la incertidumbre de todo lo que pueden suceder. ¿Cómo te parece esto? Mi Clau, Pau. Súper emocionada. O sea, yo ya tengo un pie en Santa Marta, maestro. Que después de todas estas entrevistas que hemos hecho, de todos esos, como dice Yami, esos daticos que nos han ido tirando de la Convención de Santa Marta, de verdad que es un espacio súper interesante, es un espacio que no se pueden dar el lujo de perderse porque luego se van a estar lamentando, se los dice la que se perdió la Convención de Lima y no se va a perder la Convención de Colombia. Así que, bueno, Yami, para cerrar ya, yo te voy a decir, a mí me quedan 5 palabras. Me queda propósito, coherencia, orden, disciplina y Santa Marta. Sí. ¿Qué le quedó a Yami? ¿Qué le queda a Yami? No, es demasiada información, es demasiada información gratis, maestro, ¿qué es esta bendición tan grande? Tenemos que volver a ver las personas que ya lo están viendo y los que lo van a ver, creo que van a volver a repetirlo, así como él lee varias veces su libro. Esta entrevista tenemos que volverla a ver, pero les recomiendo tener lápiz y plumón, hojitas y tomar apuntes, porque él le enseñó ciertos tipsitos que son importantes para organizar, ejemplo, nuestro horario diario de nuestras tareas y cuando queremos hacer varios proyectos, cómo lo vamos a encaminar. Entonces, les recomiendo lápiz y papel para que tengan en cuenta todos estos tipsitos del maestro Haroldo. Bueno, maestro, estamos muy agradecidas de haberlo tenido esta noche aquí con nosotros en Café, Risas y Verdades, los secretos mejor charlados de la SIC. Estamos súper agradecidas de haber podido escuchar toda esta información, todos sus insights, todas estas perspectivas sobre estos temas tan interesantes. Le damos las gracias, invitado todas las veces que quiera venir, porque encantada. Gracias, igualmente. Bueno, encantado, el placer ha sido mío. Y bueno, para cerrarles puedo recomendar un libro y una palabra. ¿Sí? El libro es la Biblia y la palabra es servicio. O sea, la diferencia entre la humildad y la arrogancia es el servicio, ¿no? Y en la Biblia podemos aprender cómo practicarlo. Así que con eso cerramos. Gracias. Pero, y nos vemos en la próxima. Una cosita. Quiero que nos digas en un minutico cuál es ese secretico que tienes y que te ha sucedido en la Cámara Internacional de Conferencistas. Ese secreto que de pronto puede ayudar a muchas personas, no sé, en algo. Bueno, fíjate, en la Cámara Internacional de Conferencistas
el secreto es entender que somos aprendices eternos, ¿no? Wow. Y en la medida en que vamos aprendiendo y creciendo, podemos ir entendiendo de que entre más aprendemos, más sabemos, más responsabilidad y compromiso tenemos de compartir eso que Dios y la vida nos ha dado la oportunidad de aprender, de compartirlo con otras personas y sobre todo de que, por ejemplo, en la Cámara Internacional de Conferencistas hay personas que al principio llegan con la expectativa de que tienen una comunidad de 5.000 y tantas personas a quien le puedes vender algo y después entienden que hay 5.000 y tantas personas de las cuales hacen vida activa quizás la mitad, de las cuales puedes aprender mucho, ¿no? Por ejemplo, en el caso de ustedes dos, hay mucho que aprender, sobre todo de esa labor tan bonita y tan especial que hacen con las personas que lo necesitan, las labores de clown de hospital, las labores de adiestramiento, las labores de esa empatía que irradian ustedes. Y eso, por ejemplo, personas como yo lo aprenden y lo aprenden, lo admiran y en la medida de lo posible lo emulan, ¿no? Entonces eso se aprende en la cámara y ese quizás es el secreto. El secreto es que tienes la oportunidad de aprender y aprender y aprender y aprender, ¿no? Ese, si lo fuéramos también a resumir en una palabra, sería aprender, y si le quieres poner un apellido, entonces sería eterno, como decir el eterno aprendizaje. Ese sería Wow. el secreto, ¿ok? Wow. Gracias. ¿Apuntó ya a mí? ¿Apuntó? Total. Todos mis apuntan. Buenísimo. Gracias. Bueno. Maestro, muchas gracias. Yami, muchas gracias por su tiempo. Estamos en Café Risas y Verdad, los secretos mejor charlados de la CIC. Vean el video, compártanlo. Esto es oro puro, así como lo acaba de decir el maestro en la cámara. Hay oro puro y hay que aprovecharlo, hay que hacer uso de todo esto. Aprendan, enseñen. Enseñar es aprender 2 veces, también lo escuché por ahí. Así que nada, muchas gracias por acompañarnos en este live, muchas gracias al maestro, a Yami, y seguimos conectados. Dentro de 8 horas tendremos un nuevo invitado en Café Risas y Verdades, tan espectacular como este que tuvimos hoy. Que tengan buena noche. Buenas noches. Cualquier duda, pregunta, comentario, se lo escriben a Paola o a Yami y claro me lo hacen llegar y con gusto se los contestamos. Así que un abrazo. Y vamos a escribir sus redes sociales también, maestro, por si alguien quiere contactarlo, pues ahí lo va a tener, que es un excelente maestro. Sí, bueno, lo colocan ahí en el texto. Sí. Okay. Bueno, un abrazo, bendiciones. Un abrazo, buenas noches, chao. Nos vemos en 8 días. Chao.